Bien, nos complace recibir y telebata al licenciado Roberto Herrera. A pesar de su juventud, ya él es un dirigente empresarial de muy larga data y meritoria ejecutoria de múltiples escenarios. Vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, vicepresidente del CONEP, vicesecretario de la Asociación de Industrias, director ejecutivo del Consorcio Punta Cana Macao, presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, ¿no? Y además, pues, gerente general de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís. Así que bienvenido, don Roberto. Muchísimas gracias, don Mario. Es un placer estar acá en su programa. Gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Bien, Roberto se ha especializado mucho en el campo de la energía eléctrica. Y la energía eléctrica es fundamental, una pieza fundamental para el desarrollo del país. Desde hace muchísimos años la República Dominicana, yo diría que medio siglo, viene tratando serios problemas en cuanto al servicio de energía eléctrica, poder proveer un servicio de energía estable a la República Dominicana, y eso crea una serie de trastornos, tanto desde el punto de vista industrial, comercial, como desde el punto de vista también social, ¿no? Y yo recuerdo, Roberto, hace bastantes años, el ingeniero Felipe Vicini, desaparecido hace tiempo, me dijo en una ocasión, mira, más grave que los perjuicios que ocasionan al país los apagones es precisamente el retraso en el desarrollo económico, en el crecimiento de la economía, producto de la falta de un servicio de energía adecuado, ¿no? Entonces, como tú has tenido mucha participación en todo este proceso y está también pendiente de la ley eléctrica, bueno, el pacto eléctrico que se consensuó, pero está pendiente de firma, quisiera que me hicieran un diagnóstico, si te es posible, del sector eléctrico dominicano y cuáles son las posibilidades reales que tenemos de poder tener un servicio de energía adecuado, estable y suficiente. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de resumir lo más que se pueda en mi respuesta. Ciertamente República Dominicana por más de 50, 60 años, y esto se puede verificar en las portadas de los periódicos de casi todas las décadas de República Dominicana, donde se ve que hay un problema con el suministro del servicio energético. El país ha estado buscando formas y fórmulas para enfrentar este problema. Pienso que se dio un paso trascendental con el proceso de capitalización realizado en el año 1999, el cual desde el punto de vista del sector de generación funcionó, y están ahí las dos empresas capitalizadas, Egejaine y Egeitabo, que son un modelo de empresas y de alianza público-privada. Sin embargo, en el caso de la distribución, este proceso no fue tan exitoso y se debe a una admisión hecha por las autoridades públicas, ¿no?, al respecto de la intervención que hubo en el régimen tarifario principalmente y en la no ejecución necesariamente de la ley de persecución del fraude eléctrico. Estos dos factores causaron que las empresas de distribución capitalizadas, cuando estaban en manos del sector privado, no tuvieran el éxito que han tenido las empresas de generación, principalmente debido al hecho de que estas empresas tenían que comprar la energía a un precio más caro al cual estaban autorizados a venderla. En algunos casos no podían siquiera cobrar el costo de esta energía que adquirían, y eso obviamente llevó a la quiebra de estas empresas y llevó, una larga historia, a la reestatización de estas empresas por parte de las autoridades de turno en los diferentes gobiernos que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Casi que lleva el proceso de capitalización, el año que viene cumple 20 años. Este problema persiste. Las empresas de distribución hoy día, en su gran mayoría, registran niveles de pérdidas muy altos, registran por ende déficit financiero muy altos y requieren de intervención del Estado que les facilita los recursos para estas poder operar. Esto entendemos algunos que no tiene ninguna razón de continuar siendo cuando existen modelos exitosos de gestión
donde también se ha comprobado que el dominicano, el consumidor dominicano, sí paga su factura y se reconoce que la energía más cara es la que no se tiene. El Estado ha realizado esfuerzos importantes, los hemos visto recientemente con su entrada al negocio de generación, entendiendo que con esta solución se busca atacar una pata del problema, como las mismas autoridades han admitido, y queda pendiente la principal tarea, que es el de la distribución. Las empresas de distribución son empresas que requieren de mucho capital, que requieren de mucha gestión para poder llevar a cabo la meta de reducción de pérdidas que las mismas vienen acumulando, y requieren también de que se implemente la tarifa técnica que manda la ley y que se focalicen los subsidios que requieren aquellos consumidores que verdaderamente ameritan un subsidio, y no que exista un subsidio como el que hoy día establecen nuestras normativas o el que en la práctica se utiliza, que es un subsidio que alcanza hasta los consumidores que consumen unos 700 kilovatios al mes. Esto en resumen, don Mario, diría yo, es el panorama que tenemos en el sector eléctrico de la República Dominicana. Aspiramos a que el mismo sea atacado. Como hemos dicho, existen ya soluciones inclusive en el país y experiencias exitosas donde pudiesen llevarse a cabo estas transformaciones que requiere el sector para que todos los dominicanos podamos disfrutar de un servicio de calidad 24 horas. ¿Eso implicaría, Roberto, un aumento de la tarifa? Mire, se ha hablado mucho al respecto de la tarifa. La tarifa, como quizás muchos sabrán o otros no, pero para beneficio de aquellos que no lo saben, se compone de dos factores principales. Uno es el costo del combustible utilizado para generar electricidad y el otro es la tasa de cambio de peso al dólar, ¿no? Estos dos componentes, principalmente el del precio del combustible que utilizan las empresas de generación eléctrica, llámese gas natural, llámese carbón mineral, llámese diésel o combustible pesado, HFO, como se conoce en el mundo de la generación eléctrica, son combustibles que debemos de importar, cuyos precios fluctúan de acuerdo a los vaivenes del precio del petróleo, algo en el cual República Dominicana no tiene ningún tipo de control. Así como vemos que semanalmente los precios de los combustibles que utilizamos para el transporte, si suben, suben y bajan, bajan, lo mismo ocurre y debería de ocurrir en el caso de la generación eléctrica. Lo que ocurre en cuanto al tema tarifario es que hay, como mencioné anteriormente, un universo de consumidores que hoy día consumen hasta 700 kilos, que no necesariamente están pagando ese costo de generación eléctrica, o mejor dicho, de distribución eléctrica, que es el precio que deben de pagar como consumidor a la empresa de distribución, que es real. Ese precio que se está pagando hoy está subsidiado. Y es obvio que alguien que consume 700 kilovatios al mes, que dispone de una serie de equipos en su casa eléctricos, como aires acondicionados y demás facilidades de electrodomésticos que consumen en su casa, bueno, no necesariamente requieren de un subsidio. Lo que requieren es de que el sistema eléctrico les brinde un servicio confiable 24 horas en primer lugar, para ellos entonces tomar la decisión de ser consciente en el consumo eléctrico que tienen en sus hogares. Si yo uso mi caso particular, yo tomé la decisión de monitorear mi consumo energético y de asegurarme de que esté siempre por los límites que me permiten yo manejar mi consumo energético. Algunas personas dicen, bueno, eso no aplica en mi caso, otros dicen que es muy fácil decirlo cuando uno conoce el sector. Sin embargo, pienso que todos podemos hacer lo propio, no dejando luces encendidas en la noche, durante el día, en momentos donde no se requieren, utilizar el aire acondicionado en las temperaturas correspondientes, no en 16 grados, sino en 22, 23 grados, que es el nivel óptimo de temperatura, aunque hay otros que dicen 25 grados, se recomienda 22, 23 grados. Tratar los que puedan de tener aires acondicionados inverter, porque aquí
Se cree que el aire acondicionado es un lujo, sin embargo, por el calor todos sabemos que el aire acondicionado en algunos casos se convierte en una necesidad, por igual que las neveras o freezers. Tratar de ver cómo uno no las abre con la frecuencia que muchas veces se abre, tratar de asegurar de que estén en óptimas condiciones, que estén limpias, igual las lámparas que utilizamos, tratar de, ya hoy las luminarias LED, los costos son más económicos que tradicionalmente, que lo eran en el pasado, y así hay un sinnúmero de formas que uno puede tratar de utilizar para lograr que nuestro consumo energético sea lo más bajo posible. Ahora bien, también desde el punto de vista de un mercado que funciona, y esto es importante mencionarlo, cuando tomamos lo que era la matriz de generación eléctrica de la República Dominicana en el año 99 y vemos la matriz de generación eléctrica que tenemos hoy, encontramos que tenemos una matriz muy diversificada, donde ya nosotros no dependemos en casi un 100% del derivado de petróleo, sino que en cierta forma hay una diversificación. Hoy tenemos energía renovable, eólica y solar, tenemos hidroeléctrica, tenemos carbón, tenemos gas natural, tenemos diésel, tenemos heavy fuel oil, y todo esto hace que tengamos un balance y una canasta diversificada, lo que nos permite hacer frente a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo y donde existen oportunidades para continuar reduciendo lo que es nuestra dependencia de los precios del petróleo y moviéndonos hacia combustibles más estables en sus precios, como lo es el gas natural, por un lado, y por otro lado, combustibles de fuentes de energía renovable, como son los eólicos, la biomasa también, y la energía solar. Vamos a hacer una pausa, Roberto, y regresamos, ¿no? ¿En qué? Bien, pues volvemos con don Roberto Herrera. Roberto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es que se establece la tarifa eléctrica? Porque como hay distintas fuentes de energía, pues entonces, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza? Claro. Bueno, déjeme quizás explicar un poco cómo funciona. En primer lugar, la energía es básicamente conversión de energía eléctrica, es convertir un combustible si es energía que no es renovable, es decir, no son energías del viento o del sol. Estas energías lamentablemente todavía son intermitentes, entonces no se puede depender 100% de estas energías y por eso se requieren las energías convencionales, que son aquellas que se producen de fuentes derivadas principalmente del petróleo, en su mayoría. El gas natural, el carbón, el diésel, el heavy fuel oil. Para producir energía eléctrica se requiere un generador eléctrico. Estos generadores eléctricos, a medida que han pasado los años, se han hecho más eficientes. Y así como un carro de hace 30 años, tú le echabas X cantidad de combustible y te permitía ir hasta cierta cantidad o alcanzar cierta cantidad de kilómetros, hoy día los carros, esa cantidad de kilómetros, con la misma cantidad de combustible, llegas muchísimo más lejos que hace 20 años. Lo mismo ocurre con los generadores eléctricos. Yo pongo el combustible que elija, ya sea gas natural, ya sea carbón, ya sea algún derivado del petróleo, en la tecnología que haya elegido, ya sea una turbina o ya sea un motor de generación eléctrica, y dependiendo de la eficiencia, la eficiencia de esa tecnología, yo pudiese generar a un costo X. Ese costo se construye de esa eficiencia y del costo del combustible, el cual yo estoy poniendo en ese generador. Ese es un componente del precio. Luego, yo tengo que llevar esa energía a través de una autopista. Para hacer un símil de cómo funciona, esa autopista es la empresa de transmisión eléctrica, que es una empresa estatal, la cual, al igual que cualquier autopista, va a cobrar un peaje por llevar esa energía que yo generé como generador hacia un distribuidor, que es la empresa que va a llevarlo a mi casa. Va a tener otras carreteras pequeñas por las cuales va a llevar esa energía a mi casa. Ahí hay una serie de costos adicionales que, sumados al peaje de la autopista de transmisión, por llamarlo así, y a los costos de generación,
me da un precio. Ese es el precio que utiliza la Superintendencia de Electricidad para construir lo que es el régimen tarifario. Y de ahí se fija la tarifa. Ahora, como mencionaba anteriormente, el componente petróleo, como derivado de petróleo, juega un papel importante en esa construcción. Y por eso digo que, o afirmaba, de que eso no lo controlamos nosotros como país, sino que es el precio al cual se fije el barril del petróleo, el cual nosotros tenemos que reflejar en nuestros costos. Luego, usted me preguntaba anteriormente, bueno, ¿y va a subir la tarifa o no va a subir la tarifa? Como yo mencioné anteriormente también, el régimen tarifario de República Dominicana vigente actualmente mantiene un subsidio hasta los 700 kilos. Obviamente, si hay un subsidio hasta los 700 kilos y ya hemos escuchado que ese subsidio debería ser focalizado a aquellos que consuman por debajo de aproximadamente unos 100 kilos, es evidente que el que está recibiendo un subsidio de 101 kilos en adelante a 700 kilos, si se ajusta la tarifa, va a sentir que le aumentó la tarifa. Claro. Ahora bien, uno de los argumentos una de las explicaciones que siempre doy a mis amigos que reciben ese subsidio, les digo, una pregunta, ¿y cuántos apagones tú recibes o interrupciones en el servicio? Bueno, tanto, depende X cantidad de horas. Yo soy de los que opino que cualquier segundo sin servicio energético impacta nuestra productividad, impacta nuestra competitividad. Y más allá que eso, muchas de estas personas que hoy reciben alguna interrupción porque reciben un subsidio de otro lado, se ven en la necesidad no solo del problema que les genera no tener el servicio energético, sino también el tener que tener o un inversor o una planta eléctrica de respaldo en sus hogares. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, oye, ¿y si yo te aseguro desde la distribuidora que tengas el servicio 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y ya tú no tendrías que utilizar un inversor o una planta eléctrica de respaldo, tú pagarías la tarifa como manda la ley? Es decir, reflejando los costos reales que la misma contiene. Y cuando hacen el cálculo, la gran mayoría de la gente está de acuerdo en pagar la tarifa que manda la ley versus tener que lidiar con un inversor, con una planta eléctrica de respaldo o con la incomodidad de tener 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del sector donde vivan, horas de apagones, los cuales impactan negativamente al país en todos los sentidos. Entonces, eso es lo que la gente tiene que hacer, ese análisis. ¿Qué me cuesta a mí yo tener esa planta eléctrica de respaldo, ese inversor que tuve que comprar, que me consume y me da la electricidad? Hubo un cálculo que hicimos desde la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica con la INTEC, donde se calcula el costo anual que tiene el recargar los inversores y superan los 30 y pico mil pesos al año, que cuando usted incorpora todo eso, yo estoy casi seguro, me atrevo a revisarlo y afirmar de que la mayoría de la gente pagaría una tarifa mucho mayor que la que mandaría el cálculo tarifario si se hace de rigor como manda la ley. Porque lo que se representaría a la corta larga es un ahorro. Así es. No, y además permite que estas empresas de distribución dispongan de los recursos para hacer las inversiones que requieren hacer, porque el sector energético es un sector capital intensivo que demanda de mucha inversión, inversiones que se requieren para un largo plazo, para recuperar a largo plazo. No es un sector como cualquier otro sector, este es un sector que se requieren inversiones constantes. Yo lo comparo mucho con el sector de las telecomunicaciones, que es otro sector que también requiere mucha inversión. Y estas inversiones se requieren constantes. No hacemos nada invirtiendo hoy si me paso 5 años sin invertir un peso más. Entonces, es necesario que se mantengan las inversiones y se mantenga la gestión de estas empresas para dotar al sistema de modernidad y de la facilidad de que se puedan continuar reemplazando, porque una empresa distribuidora saludable va a estar en posición de cumplir con sus obligaciones de pago hacia el generador, y eso a su vez va a permitir que el generador cobre a tiempo su factura para que pueda disponer de los recursos para reinvertir. Pero cuando en el pasado o en algunas ocasiones los distribuidores se atrasan 3, 4, 5, 6, 7 meses con un generador, el generador no tiene los recursos para reinvertir. Tiene los recursos para sobrevivir, para comprar y pagar el combustible que le permita generar esa electricidad.
Ahora, no tiene recursos para invertir y pagar combustible. Ahora, sí, el negocio funciona, porque hay que ver esto como cualquier otro negocio o industria. Se tiene que entender que la generación eléctrica es un negocio como cualquier otro. Entonces, se reconoce en otro tipo de negocio y se piensa que la electricidad es un negocio que debe ser deficitario o que es un negocio que no debe de rendir beneficio, debe de hacerlo. Y por eso las empresas capitalizadas así lo han hecho, que han pagado cantidad de dividendos, impuestos, se han modernizado, se han preparado recursos humanos de primer nivel, y todo esto son resultados de que hoy tengamos un parque de generación eléctrica bastante diversificado. Yo me pregunto y pregunto a veces, ¿qué hubiese ocurrido si nos agarran los precios altos del petróleo de los años 2008 o en esta misma coyuntura y nos hubiera agarrado con el parque de generación que teníamos antes del proceso de capitalización? Que les he dicho a los responsables de esos procesos que deberían sentirse orgullosos de que hoy tenemos un parque de generación de primer orden. Sí, sin embargo, no se defiende. Realmente sí, antes era una crisis permanente y la gente se olvida. Nos olvidamos de todas esas cosas, así es. Roberto, vamos a hacer una pausa y en los minutos finales a ver si hablamos un poquito entonces del pacto eléctrico. ¿Cómo no? Ok. Gracias. Bien, estamos ya en los minutos finales de este debate y también de la entrevista con Roberto Herrera. Al principio de la entrevista, Roberto se había preguntado por el pacto eléctrico que se consensuó, ya han pasado varias semanas, y no sé qué es lo que ha pasado que no se ha acabado de firmar el pacto eléctrico. Mire, lo que ha pasado, creo que las autoridades públicamente lo han dicho, se quiere desde el gobierno lograr que los partidos de oposición se adhieran y firmen el pacto. Y la lógica es razonable, o sea, se quiere lograr que todo el mundo se comprometa con esto y si hay un cambio de gobierno, un cambio de partido, que se continúen con los acuerdos que se han alcanzado. Esta es la razón oficial que se ha informado públicamente y como digo, me parece que tiene lógica la postura que se ha tomado al respecto de ello para garantizar y asegurar el éxito a largo plazo de este compromiso. Ahora bien, yo particularmente, esta es una opinión que he expresado a título y la expreso a título personal, entiendo que como usted bien ha mencionado, el pacto fue consensuado entre todos los actores que participaron en las discusiones que por 3 años sostuvimos alrededor del mismo y se tomaron una serie de decisiones que fueron consensuadas y acordadas por las partes, las cuales entiendo yo que no se requiere el que se firme el mismo para llevarlas a cabo. Hay algunas que ya la ley establece que las diferentes entidades del sector eléctrico las ejecuten y por ende entiendo que hay muchas de ellas que se pueden iniciar en vista de que la mayoría de los actores que participamos en el pacto, en las discusiones del pacto, estuvimos de acuerdo. Si bien la formalización que requiere la firma del mismo aún no se ha concretado, no menos cierto es que hay un sinnúmero de iniciativas o de compromisos que fueron acordados que sí se pueden llevar a cabo. Entonces yo a título personal entiendo que se puede hacer algo más que esperar a que los partidos de oposición decidan venir a la mesa a firmar el pacto con todas las partes que nos comprometimos al mismo. O sea que tú entiendes que la parte fue independientemente del aspecto formal, lo que sí es la firma ya del pacto, hay una serie de disposiciones que fueron acordadas y que por consiguiente pueden irse implementando. Correcto, correcto. O sea, por ejemplo, yo pienso que no debemos de posponer más el tema de las pérdidas, los niveles de pérdidas que registran las empresas de distribución, donde es evidente que se requiere de aliados, de una alianza público-privada, sería lo ideal para que se traigan los recursos correspondientes con el respaldo de las autoridades y se garantice corregir ese déficit que existe en las empresas de distribución, haciendo las inversiones correspondientes, garantizando la mejora en la calidad del servicio. Es algo que no ocurre de la noche a la mañana, sin embargo existen
tecnologías, existen experiencias que pudiesen colaborar con las autoridades para acelerar este proceso. Y es algo que en mi opinión no debe de continuar siendo detenido y que debemos de acelerar en sus medidas. El tema de la tarifa técnica, la que usted hacía mención, también entendemos que es otro tema, que de la mano de garantizarle a aquellos que hoy reciben subsidio, que no deberían de recibirlo y que preferirían, como expliqué anteriormente, recibir un servicio 24 horas y olvidarse de la planta eléctrica de respaldo del inversor, y a la vez su costo total que pagan por un servicio energético es mejor, yo entiendo que eso tampoco debería de esperar. Y por ahí son algunos de los puntos que entendemos que se deben de hacer. Hay que reconocer que varios de los actores del sector, nos consta que las empresas distribuidoras están haciendo los esfuerzos, encabezados por la CDE, la Comisión Nacional de Energía está jugando su papel, el Ministerio de Energía y Minas está jugando su papel, la Superintendencia de Electricidad está jugando su papel. Sin embargo, pienso que se puede dar un empujoncito más y llevar más allá esos consensos que se lograron, no necesariamente esperar a la firma del pacto, sino que se puede ir trabajando en los mismos. Don Roberto, muchísimas gracias. Gracias a usted, por el debate. Y ustedes, amigos televidentes, si Dios quiere, mañana volveremos a estar de nuevo en Teledebate Noticias 16. Hoy tuvimos que cortar el programa por razones de los infinitos tapones, que se han convertido en un gran dolor de cabeza. Pero el tema era tan interesante que decidimos dejarle todo el tiempo a don Roberto Herrera. Y ahora pues les deseamos que tengan un feliz resto de la noche y no se muevan de frente a sus televisores, que ya por ahí viene nuestro próximo programa 5 días con Mónica Gutiérrez, con la propia Mónica Gutiérrez y Virtual.